Dios, ¿verdad?, como el legislador. Y eso está en la página 247. Y hoy sí vamos a terminar esta clase. La próxima clase será Dios es el juez. Y ya no nos falta mucho para terminar este libro. Yo creo que nos faltan como 7 o 8 clases nada más. Y terminamos esta... Bueno, ustedes saben que una clase a veces se nos convierte en 3 y hasta 4. Depende de lo largo que sea la clase. De todas maneras no estamos apurados. Y bueno, queremos ir escudriñando todo este libro que trata de lo que son los atributos de Dios. Pero vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos gracias en esta noche, primeramente por Cristo nuestro Señor, por los méritos de Él nos podemos acercar a ti, Padre. En esta noche, Dios mío, me pongo, Padre mío, para ser tu instrumento una vez más y pedirte, Señor, que nos edifiques a través de tu Santo Espíritu, que podamos, Dios mío, crecer en el conocimiento tuyo y que este año, Señor, lo ponemos en tus manos nuevamente para que podamos, Dios mío, ser luz y sal en esta comunidad y donde quiera que tú nos mandes. Fortalécenos, Dios mío, abre nuestras mentes. Rogamos por nuestros hermanos que por diferentes razones no han podido estar aquí. Pedimos que tú los ayudes, tú los fortalezcas. Sabemos que vivir en este mundo no es fácil. Tú caminaste, Padre, en este mundo, Señor. Y tú conoces, Padre, nuestras debilidades. Tú conoces tantas cosas de nosotros. Pedimos que este año sea un año poderoso, Padre, donde podamos concentrarnos en ti, crecer en tu conocimiento, alcanzar, Padre mío, las almas, aquellos, Dios, que tú has predestinado para esta salvación tan grande. Te pedimos, Señor, tu ayuda una vez más y que seas tú, Padre, hablando a nuestros corazones en esta noche. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos. Entonces, si están ahí en la página 247, donde dice el fundamento de la ley de Dios. De verdad que me ha gustado mucho esta clase. Y yo sé que esta clase va a responder preguntas, ¿verdad? Y me di cuenta que nuestro hermano Arnaldo tocó, en la clase que él dio el domingo, tocó ciertas, no profundizó en esto porque no era así el tema, realmente el tema era de la creación, pero sí salió un par de versículos que trataban de esto, ¿verdad? Y entonces él tocó por ahí, pero hoy vamos a profundizar un poco más en cuanto a eso, de lo que es esa pregunta que nos hacemos mucho. Bueno, ¿qué pasa con la gente que nunca han escuchado el Evangelio? ¿Qué pasa con ellos cuando ellos mueren? ¿Serán juzgados? ¿No serán juzgados? ¿Es justo? ¿No es justo? Dios, ¿será que es justo y les dará a ellos el pago? Bueno, de eso vamos a estar hablando aquí en esta noche. Entonces, acompáñenme ahí a la mitad de la página 247, donde comienza con esta pregunta. En realidad son 2 o 3 preguntas. Dice, el fundamento de la ley de Dios, dice, ¿por qué Dios ha declarado que algunas cosas son buenas y otras malas? ¿Es la ley de Dios nada más que un fragmento arbitrario? ¿Hay alguna razón detrás de todos estos mandatos y prohibiciones? ¿Cuál es la verdadera esencia de la ley? Estas preguntas son muy importantes. Y si hemos de tener un entendimiento correcto de la ley de Dios, debemos considerarlas cuidadosamente. Las siguientes declaraciones son útiles.
Y aquí viene. Número 1. Dios es autoexistente, creador, sustentador y Señor de todo. Ya ustedes saben lo que significa la palabra autoexistente, ¿verdad que sí? Sí. Ok. Entonces, es correcto que Dios gobierne y juzgue todo lo que Él ha hecho y sustenta. Eso es importante. Quiere decir que Él es soberano, ¿verdad? Es justo que Él establezca sus leyes y por estas haga responsable a sus criaturas. ¿Okay? Eso es importante, ¿verdad? Saberlo, ¿verdad? Él nos hace responsables. Ok, el punto número 2 dice, Dios es la única base para la moralidad. ¿Cómo nosotros tenemos conocimiento del pecado? De que nosotros estamos mal. ¿Cómo? ¿Cómo? Por medio de la ley que Dios decretó. Decretó. ¿Verdad? Antes cuando nosotros no conocíamos al Señor, pues no podíamos obedecer a Dios ni andábamos en sus caminos tampoco. Pero sin embargo la ley estaba ahí. La ley era válida. ¿Okay? ¿Y cómo nosotros tenemos el conocimiento de pecado? Pues a través de la ley de Dios. Entonces sigue diciendo aquí una pregunta, ¿por qué se considera que algunas cosas son buenas y otras malas? ¿Cuál es la base para determinar si algo es bueno o malo? La Biblia enseña que Dios es bueno. Todo lo que es como Él, que se conforma a su carácter, es bueno. Y todo lo que no es como Dios, que contradice o se opone a su carácter, es malo. Por eso es tan importante que nosotros conozcamos realmente a Dios y eso es lo que hemos hecho. Todo este año hemos estado estudiando los atributos de Dios para conocer realmente quién es Dios y, ¿verdad?, su carácter, cómo es Él. Y de esa manera nosotros podemos andar realmente en sus caminos, agradándole a Él en algunas cosas, no, agradándole a Él en todo. ¿Okay? Entonces, aparte de Dios, no puede haber ninguna ley, ni bien ni mal, lo que estábamos hablando, ni norma o estándar, alguna para determinar que es bueno y es malo. O sea, fuera de la ley, lo que estábamos hablando, no podemos determinar qué es bueno y qué es malo, aunque Dios, lo vamos a ver ahorita aquí, ha puesto una conciencia en todo ser humano. En todo ser humano. Y es que precisamente también esa es lo que viene tratando el hermano Paul Washer, que tú no puedes saber qué cosa está bien o mal si tú no tienes un patrón correcto que te indique a partir de eso si estás o cerca o estás lejos de eso. Uh-huh. Es como tú puedes que una pared está recta, porque tú le pones una herramienta o un ángulo que te dice, ok, esto está perfecto, pero no es la pared la que indica el nivel de la herramienta, es la herramienta la que indica el ángulo de la pared. Uh-huh. Entonces, a través de eso es que nosotros sabremos que si está correcta o no, y así es la ley. Uh-huh. Ok, entonces, ¿algún comentario, hermano? No, está bien. Ok, muy bien, entonces seguimos con el punto número 3, que dice, las leyes de Dios son una expresión, de quién Él es. Las leyes de Dios no son reglas arbitrarias que Él ha escogido caprichosamente, sino que son un ejemplo de su carácter, su santidad, justicia, benevolencia, etc. Algunas veces
aún los cristianos hablan de la ley como si fuera un conjunto de principios eternos y universales que son independientes de Dios y a los cuales aún Dios mismo está sujeto. Sin embargo, esto no puede estar más lejos de la verdad. Fue Dios quien estableció todas las leyes, y las leyes que Él ha establecido son expresiones de su naturaleza misma. Tremendo, muy bueno. Entonces el punto número 4 nos dice, la esencia de la ley de Dios es amarlo a Él de manera suprema y amar a los demás como a nosotros mismos. Jesús enseña claramente que esta es la esencia y el fin supremo al cual se dirige toda ley divina. Vamos a ver Marcos capítulo 12 del 29 al 31. Marcos capítulo 12, el Evangelio de Marcos capítulo 12. Bueno, voy a leer de la versión Reina Valera de 60, dice: Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que este. Exacto, ahí se resume toda la ley en esos dos mandamientos, ¿verdad? Los 10 mandamientos se resumen ahí en estos dos que acaba de nuestro hermano leer. Entonces sigue diciendo, el conocimiento de que deberíamos amar a Dios de manera suprema y a otros como a nosotros mismos está escrito en el corazón de cada hombre y todas sus implicaciones. Lo que supone tal amor son explicadas detalladamente con términos claros y específicos en las Escrituras. No adorar ídolos, no robar, no matar, etc. Obedecemos a Dios y lo amamos pues cuando lo obedecemos, como esta hermana. ¿Ok? ¿Algún comentario aquí, en este punto? Página 248. Una cosa importante de la ley es que como mismo la ley es reflejo de Él, por eso mismo tampoco Él se va encima de su propia ley porque se estaría negando Él mismo o yendo en contra de Él mismo. Aunque Dios es soberano, pero Dios no se contradice. Y eso es importante saberlo, porque o sea, aunque Dios lo pueda hacer todo, pero Dios nos ha dejado, Dios actúa de una manera lógica y sobre nuestra lógica, pero no de una manera ilógica. ¿Me entienden el punto que quiero explicar? Bueno, nunca contradice, exacto, nunca. Que nunca Él, aunque lo puede hacer todo, Él nunca va a hacer algo contradictorio ni aún contra Él mismo. O sea, correcto. Porque entonces ya estaríamos hablando de un Dios que no podemos confiarlo. Bueno, me está prometiendo una salvación que si creo en Él voy a tener vida eterna, pero de buena primera veo que Él falla o que se va en contra de su luz. Wow, ¿me entienden? Es algo que aunque Dios es todopoderoso, pero nunca se va por encima, ni Él mismo quebranta su propia ley. Y eso es sobre todo algo para confiar aún más en Dios, que Dios no se va a negar. Y sentirnos seguros. Correcto. ¿Algún comentario? ¿Preguntas? No, estamos escuchando y aprendiendo. Ok, muy bien. Entonces vamos a pasar al otro punto que habla la ley revelada en las Escrituras. La ley de Dios es dada a conocer a los hombres por medio de las Escrituras, ¿verdad? Nosotros pues hemos hablado de la revelación natural y de la revelación especial, ¿verdad?
La revelación natural, pues, es toda la creación, pero a través de la revelación natural no podemos conocer la ley de Dios. Tenemos que conocerla a través de sus escrituras. ¿Ok? Aunque todos los seres humanos tienen una conciencia, todo ser humano sabe si está haciendo mal o no. Usted se acuerda cuando usted no era cristiano, usted sabía que robar era malo, que matar era malo. ¿Ok? Entonces hay una conciencia y por esa conciencia todo ser humano será juzgado. ¿Ok? Entonces, seguimos adelante. Dice, en las páginas de la Biblia aprendemos que los hombres deben amar a Dios de manera suprema y amar a los demás como a sí mismos. Eso es tan importante, ¿verdad? Porque uno a veces percibe que el amor se ha enfriado. Eso lo percibimos, lo podemos ver, ¿verdad? Cuando tú sacas a Dios de una sociedad como está pasando, pues el amor se empieza a enfriar, no hay valores. De hecho, las sociedades históricamente se han destruido precisamente por eso, por lo moral. Todo comienza por lo moral. Y no hace falta, a veces estamos protegiendo tanto nuestras fronteras, pero ¿qué está pasando adentro? A veces no hace falta que nos vengan a atacar de afuera, sino que nosotros mismos, si vamos desplazando como sociedad a Dios, pues entonces nosotros pues nos vamos a destruir nosotros mismos. Yo recuerdo cuando yo llegué a este país, hace unos 32 años por ahí. Yo me acuerdo que, y le puedo poner 2 o 3 ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en las escuelas no habían policías. En ninguna escuela tú veías policías. Usted también tiene aquí mucho tiempo, así que lo sabe que era así. Yo me acuerdo cuando nosotros íbamos a echar gasolina. Tú echabas gasolina y después es que tú pagabas. Hoy en día no se puede hacer eso. Tú pagas y después es que tú echas gasolina. Entonces, tú dejabas las bicicletas afuera, las bicicletas de los niños, las tuyas. Hoy en día tú no puedes hacer eso. Las puertas abiertas, o sea, sin ponerle lock. Y nadie se preocupaba de nada. Mira a ver hoy en día qué está sucediendo. Entonces, si me voy más allá, la iglesia está haciendo la diferencia. Si nosotros vemos la maldad, que la maldad está aumentando en una sociedad, la iglesia está impactando la sociedad, porque eso es algo que tenemos que nosotros preguntarnos. Porque el hecho que nosotros tengamos tanta gente en la iglesia, eso no quiere decir que sea una iglesia poderosa y que tiene mucho éxito. Ahora, si los miembros de verdad, cambiados por el poder de Dios, están haciendo influencia en la sociedad, siendo testigos realmente del Señor, entonces sí está pasando algo. Miren los puritanos, si miramos la historia, vemos los puritanos. Ellos cambiaron su sociedad en la cultura, en la música, pero eran hombres y mujeres consagrados a Dios de una manera tremenda. Si usted no ha leído Los Puritanos, léalo. Trate de leer Los Puritanos y usted va a ver cómo eran ellos como familias, como cristianos. Leían y se consagraron realmente a Dios. Y Dios era primero en todo. De hecho, la palabra puritano fue inicialmente como una burla que le hicieron el pueblo a ese tipo de personas. Como decir hoy en día los santurrones, que se creen, no, es que siempre ellos realmente vieron la necesidad de estar comprometidos seriamente y completamente con Dios. Y correcto. de hecho le daban mucho énfasis al devocional familiar. Eso fue algo que los marcó a ellos, que marcó esa generación de creyentes, el devocional familiar. Que es algo que tenemos que ir recuperando. Yo he hablado de eso y debemos recuperarlo. ¿Cuántos de nosotros
estamos haciendo eso con nuestros hijos o nietos. Y eso no es difícil. Eso no es difícil. Y hay herramientas, por ejemplo, el catecismo bautista, entre preguntas y respuestas, ¿verdad? Y los niños pueden memorizar, leerles una porción bíblica y orar juntos. Eso no nos tarda a nosotros media hora, ponte, que uno lo haga todos los días con los niños como familia. Eso impacta, de verdad que sí. Ok, seguimos entonces adelante. Quedamos en la parte, en la Biblia también, en la tercera línea, todas las implicaciones de lo que supone tal amor son explicadas detalladamente con términos claros y específicos. Amamos a Dios al no adorar ídolos, no robar, no matar, etc. Qué tremendo, eso me llamó a mí la atención. Eso a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo aquí este estudio. Fíjense que ¿qué podemos hacer nosotros después que el Señor a nosotros nos salva? Obedecerle. ¿Ah? Obedecerle. Y fíjate que dice aquí el hermano, comenta, dice, amamos a Dios al no adorar ídolos, no robar, no matar. Pero claro, nosotros como cristianos, pues, no adoramos tal vez ídolos físicos, pero también hay otras cosas que no son ídolos físicos y los podemos estar adorando. Todas las cosas, todo lo que nosotros pongamos por delante de Dios se convierte en un ídolo. Cualquier cosa, el trabajo, el dinero, la familia, los hijos, se convierte en un ídolo. Exacto, y es lo que hablábamos el año pasado, cuando usted precisamente tocaba acerca de la idolatría, que es muy fácil identificarla, tener una pequeña estatua, No, es que la idolatría va mucho más allá de una estatua. Se puede convertir en esas cosas. Todo lo que te desvíe, que le quite la prioridad a Dios, se convierte en un ídolo. Se convierte en un ídolo. Sí, hay que tener cuidado. Ok, hermanos. Entonces, vamos a ir un momento a Éxodos, capítulo 20, versículos del 1 al 17. Yo creo que hasta el 17, pero bueno, el hermano dice al 17. ¿Quién quiere ayudarme a leer? El 20. Éxodo 20. Sí. Versículo 17. No, versículos del 1 al 17. ¿Quiere leer? Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, y los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Y fíjense que dice aquí el hermano, dice, amamos a Dios cuando guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Cuando no, ¿verdad? No adoramos ídolos,
no robamos, no matamos, etcétera, ¿verdad? Todos los mandamientos el hermano acaba de leer. Y me acuerdo cuando el Señor dijo, ahora no recuerdo exactamente dónde, pero él dijo, si me amáis, guarda mis mandamientos. Yo recuerdo que hace años estuve yo pasando por un momento difícil y pasaba por una tentación difícil. No hay nada más poderoso que la palabra de Dios, hermanos. Y estaba tan tentado y estaba en mi trabajo, y cuando tomé el tiempo de descanso, yo me fui a mi carro, ni siquiera me reuní con los compañeros, me fui a mi carro y me metí ahí y empecé a orar. Y el Señor me trajo esa palabra: si me amáis, guarda mis mandamientos. Y eso fue, yo lo sentí como si fuera una flecha del cielo a mi alma. Disipó todo lo que yo estaba sintiendo y lo que yo estaba pasando dentro de mí como hijo de Dios, ¿no? Entonces es tan importante la palabra de Dios. Y Él nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. La gente dice, no, yo amo a Dios, pero no guardan los mandamientos de Dios. ¿Cómo nosotros lo honramos? ¿Cómo nosotros lo amamos? Cuando nosotros andamos en sus caminos, obedeciéndole en todo. Así fallemos, todos los días vamos a fallar. Esa es la verdad, de alguna manera. Pero la cosa está en que tú tengas un corazón arrepentido. Ok, vamos a seguir aquí entonces adelante. Dice, esta revelación escrita de la ley, ¿están conmigo? Después de Éxodo 20, dice, esta revelación escrita de la ley se da a conocer con toda claridad, cada vez mayor en toda la Biblia. Desde el libro de Génesis hasta su culminación en el Nuevo Testamento. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la voluntad de Dios es tanto revelada como ilustrada. Por eso, el apóstol Pablo escribe en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, fíjese que dice toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Qué poderosa es la palabra de Dios. Amén. Entonces dice, aunque la revelación que Dios ha hecho de su ley en las Escrituras incluye cada porción de la Biblia, la voluntad de Dios para la conducta humana fue dada a conocer con especial poder y claridad en 2 ocasiones en la historia bíblica. Número 1, en la entrega del antiguo pacto a Israel por medio de Moisés en el monte Sinaí. ¿Okay? Y ya lo leímos, ¿verdad? Éxodo 20 del 1 al 18. Y número 2, en la venida del Señor Jesucristo, la palabra suprema y definitiva de Dios para la humanidad. Hebreos 1 del 1 al 2. ¿Okay? El Señor se nos ha revelado. Vamos a leer un momento Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. A ver quién lo tiene. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ven? Como el Señor se nos ha revelado. Okay. Dios se ha revelado al hombre a través de pactos. Nos lo vemos por toda la Biblia, los pactos que Él hizo. Ok, entonces vamos a ir a donde dice al próximo punto, en la página 248, dice la ley revelada en el corazón. Hemos aprendido que Dios es el gran legislador que juzgará a cada hombre conforme a su ley. Dios nos va a juzgar conforme a su ley. Acuérdense que uno de los atributos de Dios es que Dios es justo. ¿Okay? Y como Dios justo no puede, ¿verdad?, dejar de pasar su justicia. Entonces sigue diciendo,
Pero esta verdad nos trae a la mente una pregunta muy importante y perturbadora. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre conforme a su ley? Y aquí es donde vamos a entrar en lo que estaba hablando al principio. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre conforme a su ley cuando una gran multitud de la humanidad nunca ha tenido el privilegio de conocer las escrituras que contienen esta ley? Esa es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre conforme a su ley cuando una gran multitud de la humanidad nunca ha tenido el privilegio de conocer las escrituras que contienen esta ley? Y eso es verdad, porque fíjense que si nosotros, por ejemplo, buscamos en internet las estadísticas misioneras, usted se mete, por ejemplo, en estas agencias misioneras que son muy grandes, y tú buscas las estadísticas, ¿cuáles son las etnias o pueblos que todavía no han sido evangelizados? Y todavía hay muchos que todavía no ha llegado. Por eso Dios sigue levantando, ¿verdad?, hombres y mujeres misioneros y enviándolos a muchas naciones. Por ejemplo, uno de los que yo sigo de las asociaciones misioneras es la del hermano Paul Washer, Heart Cry. Y ya ellos están en 70 países, ¿verdad? Y el hermano empezó pequeñito, ¿verdad? Empezó pequeñito, él solo, y el Señor ha ido con el tiempo, ha ido expandiendo y levantando gente. Entonces fíjese usted lo que el Señor está haciendo, llevando misioneros a otras naciones y allí fundando iglesias. Eso es una de las cosas que yo quisiera, que de aquí se levantaran misioneros y fueran a otras partes a fundar iglesias en otro lugar. Pero bueno, vamos a seguir orando y que el Señor, ¿verdad?, sea el que vaya levantando a esos hombres y a esas mujeres. Para poder hacer el rascacielos más alto, primero tenemos que asentar una buena Sí, base. claro. Eso viene. Es lo que está la iglesia ahora. Claro. Están difundando las bases. Por supuesto, pero ese es el deseo de Dios, de que nosotros, la gran comisión, no nos podemos olvidar de eso. Entonces, Señor, ¿cómo juzgará a aquellos que no? Ahí vamos ahora. Entonces dice, según en la próxima página, en la 249, dice, según las Escrituras, Dios ha revelado su inmutable estándar moral a la humanidad de dos maneras distintas. Número 1, Él ha revelado su voluntad en gran detalle a algunos hombres y fíjese que dice algunos, circule ahí, algunos hombres por medio de los mandamientos escritos de la Escritura. Y 2, ha revelado su voluntad a todos los hombres de una manera general por medio de la ley que Él ha escrito en el corazón de ellos. Fíjese que aquí está hablando de todo el mundo. En las dos abarca todo el mundo, pero en la primera está hablando, ¿verdad?, de aquellos que Él ha elegido y les revela su ley. ¿A través de qué? De las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿alguna pregunta ahí? No, es que en este caso, Y lo vamos a ver en las Escrituras ahorita. es que en este punto, para que se vea justo el juicio de Dios, debe tener un punto en común entre todas las criaturas, y es que todas las criaturas tienen la ley de Dios escrita en su corazón. Uh-huh. Exacto. Por eso Pablo decía en Romanos que aunque el impío que hace por naturaleza lo que es de la ley, sin tener la ley, dice, esa actitud, dice, es ley para sí mismo. Aunque la ley no se le haya revelado, él hace por naturaleza lo que es de la ley. O sea, ¿por qué? Porque tiene la ley escrita en su corazón. O sea, claro, Dios llama salvíficamente a los suyos porque nosotros voluntariamente no vamos a venir a Él. Uh-huh. Pero si nosotros conocemos
lo que está bien y lo que está mal. Siempre. Lo que pasa es que el pecado lo que hace es que nubla esa escritura, pero la ley está escrita en su corazón. Correcto. El impío, por muy malo que sea, él sabe que matar es malo, que robar es malo, que mentir es malo. Él lo sabe. Claro. Exacto. Y lo vamos a ver ahorita aquí un poquito más adelante. Fíjense, dice, en ambos casos la revelación de la ley de Dios es suficiente para hacer que todos los hombres sin excepción queden sin excusa en el día del juicio. No se pierdan porque eso es muy importante. Aquellos que han tenido el privilegio de poseer las Escrituras, ¿ven? Hemos tenido el privilegio de poseer las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras está hablando? La palabra de Dios. Exacto, la palabra de Dios. Serán juzgados conforme a las Escrituras. Va a haber un juicio para todos. ¿Ok? Y aquellos que solo han tenido la influencia de la ley escrita en sus corazones serán juzgados conforme a esa revelación de la ley. ¿Ve? Entonces, cada hombre será juzgado conforme a la luz que ha recibido. ¿Ve? Como declaran las Escrituras en Lucas capítulo 12, versículo 47 y 48. No lo busque porque está ahí. Dice, léalo hermano José, está ahí mismo en el libro. Y aquel siervo que sabía la voluntad de su Señor y que no se preparó ni obró conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo, será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. ¿Quiénes son esos muchos que se le han confiado? Que guardan la palabra de Dios. Nosotros, se nos ha revelado, ¿verdad? Y nosotros que tenemos el oficio, ¿verdad?, de ser líderes de la iglesia, tenemos que tener cuidado porque más responsabilidad tendremos en lo que decimos, en lo que hacemos, cómo tratamos a la gente y todo eso. Eso es algo sumamente importante. ¿Ok? Entonces, Quiero ahora que tocaste ese tema, en la clase, no sé si viste la clase del domingo, ¿no? sí la vi. Y al final se dio una vuelta la clase que tuve que entrar en la dicotomía y tricotomía. Y entonces la expliqué, ¿no?, de la manera, pero después me quedé con esa duda y decía, wow, la habré explicado bien. Y busqué varios comentarios y entonces me dio un gran alivio porque dije, bueno, sí, por la gracia de Dios la expliqué de la manera correcta, o sea, por el temor de que mis hermanos los interpretaran de una manera equivocada, por una mala enseñanza. Y entonces eso me dio alivio porque por la gracia de Dios le di una buena información a mis hermanos. De hecho, después, si para el domingo pudiéramos retocar después en algún momento esos términos para que queden claros, porque es importante que que nadie se quede con duda, ¿entiendes? Okay. Sobre todo en ese punto de la dicotomía y tricotomía, que son términos, no son términos que definen la salvación, pero son términos que te hablan de tu naturaleza y la naturaleza de Dios, y es importante conocerlo. Ok, entonces seguimos un poquito más abajo en el punto número 1. Dice, como observamos anteriormente, debido a que Dios es el legislador supremo que juzgará a todos los hombres conforme a su ley, nos vemos obligados a lidiar con una pregunta muy difícil. ¿Cómo puede Dios juzgar a cada hombre conforme a su ley cuando una gran multitud, esta es otra vez la pregunta, de la humanidad nunca ha tenido el privilegio de conocer las Escrituras que contienen esta ley? En Romanos 2:12, la respuesta a este problema es puesta delante de nosotros con gran claridad. Y está aquí, dice, según Romanos 2:12, dice, toda la humanidad
puede ser dividida en dos grupos distintos. ¿Cuáles son estos dos grupos? No sé si usted hizo la tarea, pero de todas maneras vamos a ir ahí a las Escrituras para que vayamos. Vamos a poner esto aquí un momento. Vamos a Romanos 2. Romanos 2:12. ¿Qué dice, Mili? ¿Lo tienes? Ok. Adelante, hermano. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, cuando vamos aquí al ejercicio, dice, los que han pecado, ¿qué dice? Sin ley. Complete ahí, sin ley. Esto se refiere específicamente a los gentiles o paganos. ¿Qué es un gentil? Gentil es todo aquel que en este caso era todo que no pertenecía al pueblo de Israel, sino que estaban afuera, extranjeros, eran los llamados gentiles. Eran llamados los gentiles. Pero en este punto se refiere a los impíos. A los impíos. Entonces, fuera de Israel, que no tenían ningún conocimiento de la ley de Dios del Antiguo Testamento, como fue revelada en el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley. Y ahí aprende lo que significa Pentateuco, ¿verdad? Los 5 libros de la ley. ¿Cuáles son los 5 libros de la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Son esos? Sí. ¿Seguro? Ok, por medio de Moisés. Ok, entonces, seguimos leyendo. Dice, en el contexto más amplio se refiere a todos los que a lo largo de la historia han vivido y han muerto sin el privilegio de conocer los detalles de la ley de Dios, revelados por medio de los mandatos escritos de la Escritura o de las Escrituras. ¿Ok? Entonces ahí estamos los que han pecado sin ley, de lo que está hablando Romanos capítulo 2, versículo 12. Entonces, vamos al punto número 2. Dice, ¿sabes? Aquí le pusieron una B y yo me puse a pensar, ¿qué significa la B? ¿Verdad? Dice, los que han pecado, y entonces B. Bajo la ley. Bajo la ley. Ok. Qué bueno. Gracias, hermano. Creo que vamos a tener que hacer la tarea juntos los dos. Se refiere específicamente a la nación de Israel, a la cual, fíjense que está hablando en un contexto del Antiguo Testamento. Entonces, a la cual había sido confiada la ley de Dios del Antiguo Testamento, revelada por medio de Moisés. En el contexto más amplio se refiere a todos los que a lo largo de la historia han tenido el privilegio de conocer la ley de Dios como es revelada en detalle por medio de los mandatos escritos de las Escrituras. ¿Okay? ¿Algún comentario? Vamos a terminar este puntico y aquí pasamos a los comentarios para ver aquí en esta parte. Según Romanos 2:12, ya lo leímos. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para ambos grupos? Aquellos que han conocido la ley como es revelada en las Escrituras y aquellos que nunca tuvieron el privilegio de poseer tal conocimiento. La respuesta, ¿cuál será? Bueno, las consecuencias de eso, es que bueno, la respuesta sería un poquito extensa. Pero, No, corta. Pero sí, la consecuencia de eso es que Dios los va a juzgar, pero va a haber una diferencia a la hora de juzgarlo. Unos más porque Dios le ha provisto más, en este caso nosotros. Si antiguamente sin la ley ya no teníamos excusa, ahora menos. Porque ya Dios nos ha provisto la ley. La revelación completa. Ya tenemos la revelación completa. Exacto. Entonces, por la otra parte,
aparte, bueno, la consecuencia es de los impíos es que no se pueden parar. No, Señor, a mí nadie me predicó el Evangelio. No, la ley está escrita en tu corazón. O sea, no hay excusa. Nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa. ¿A usted? Y claro, ahora uno del lado acá, yo ahora aquí sentado, lo que le doy, Señor, permíteme ser un papagayo de tu palabra, porque realmente el tener un tesoro tan grande, tan incalculable y retenerlo para mí mismo, como dice la palabra, el pecado no es solamente quebrar, hacer lo malo, sino aún dejar de hacer lo bueno. Correcto. Como pecado. Correcto, por eso es el deseo de, bueno, yo voy a estar animando a la iglesia, ¿verdad? De que nosotros debemos compartir el Evangelio con otros. Ok, hermanos, entonces, ¿qué puso usted, hermano, en esa respuesta? Si quiere compartir. Pues igual y sí, ¿verdad? Como nos ha venido enseñando, ¿verdad? Que de una forma o de otra los dos grupos van a ser juzgados. Correcto. ¿Verdad? Pues Exacto. Claro, el hermano lo explicó un poquito más. sí, Pero serán juzgados. Como los que no la tenían. Exacto. Exacto. Entonces, la nota aquí más abajo dice, ambos grupos serán juzgados por la ley que han recibido, ya sea solo la ley de Dios, ya sea solo la ley de Dios escrita en el corazón, o, además de esta, la ley de Dios revelada por medio de las Escrituras. Bueno, ¿Okay? de hecho podemos ver cómo Dios no le tomaba en cuenta el pecado de adulterio o de cierta manera, en el Antiguo Testamento, antes de la ley de Moisés, cuando dice no adulterarás, cuando otras personas, otros reyes tenían poligamia y tenían 2 esposas, y Dios Dios en su palabra le mostraba el desagrado. Ninguna de las 2 mujeres se llevaban bien en el matrimonio. O sea, de ahí de cierta manera Dios le estaba mostrando el desagrado de esa actitud, pero sin embargo no le aplicaba juicio sobre eso porque ellos andaban sin ley. Después de la ley es que ya Dios le dice, no adulterarás, no tendrás otra mujer, no te fijarás en la mujer de tu prójimo, y ya a partir de ahí, si es que Dios toma más en cuenta ese pecado, lo toma como pecado. Sin embargo, lo tomaba en cuenta, porque acuérdate que Él siempre le dio una conciencia. Sí, por eso que le pone la palabra de Dios. Claro, Él llama a su pueblo, Exactamente. ¿verdad?, de entre todas las naciones para comenzar su plan, ¿verdad? Un plan con ellos. Pero ya después de la ley es que entonces ellos tienen más conciencia. Tienen más conciencia y el deseo de Dios es que fuera un pueblo separado, ¿verdad? Pero ellos de verdad que torcieron las escrituras y fallaron en muchas cosas y entonces, pues... Pero bueno, ok, seguimos adelante. ¿Algún otro comentario? No. Ok, entonces leemos. El punto número 2 después de la nota dice, es comprensible cómo Dios puede condenar justamente a los que han conocido el código escrito de su ley y aún así se rebelaron contra esta. Pero, ¿cómo puede condenar justamente a los que han vivido y muerto sin haber tenido nunca acceso a las Escrituras? Me gusta porque el autor del libro, el hermano Paul, vuelve y remarca para que tú, ¿me entiendes?, una forma pedagógica de que la persona, exacto, se lo aprenda. Y fíjense, otra vez viene la pregunta, ¿cómo puede condenar justamente a los que han vivido y muerto sin haber tenido nunca acceso a las Escrituras? En los siguientes textos se presentan 2 razones que demuestran que Dios es justo al juzgar a los hombres, incluso a los que no tienen las Escrituras. Dice, Dios ha manifestado claramente a todos los hombres
por medio de su creación. Dios se ha manifestado. Estos lentes, o algo está pasando aquí. Dios se ha manifestado claramente a todos los hombres por medio de su creación. Entonces viene una pregunta. ¿Qué nos enseña Romanos 1, 19 y 20 acerca de esta verdad? Vamos a buscarlo. Dice la palabra, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Wow. Y aquí hay un detalle importante. No solamente que Dios las manifestó, sino que las hizo entendibles. No es porque Dios haya dado una ráfaga de luz y ahí te lo dejo a la gente para que lo interpreten como quieran. No. Dice, Dios se lo manifestó y se las hizo entendibles por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, que es evidente de que esta creación no fue ni por el Big Bang, ni por 173 mil millones de años. No, es una creación inteligente. Tuvo que haber un creador detrás de toda esta serie. Sí, sí. Y si leemos, sería bueno, ¿verdad? Ya en sus casas leer el primer capítulo de Romanos y el 2. Sería para poder entender mejor el contexto de lo que se está hablando. Ok, entonces, ¿algún comentario, hermanos? Preguntas acerca de esto. Ok. Ok, entonces ayúdenme a leer la nota. La nota. Esto no significa que todos los hombres saben todo lo que se puede saber acerca de Dios o que a todos los hombres es concedido el mismo grado de revelación. Significa que todos los hombres en todo lugar y en todo tiempo poseen suficiente conocimiento del Dios vivo y verdadero para que no tengan excusas por sus pecados en el día del juicio. Ajá, ahí es importante ver. O sea, nadie va a tener excusa en el día del juicio. La gente tiene una conciencia y sabe si está haciendo lo malo o lo bueno. Y fíjate, a mí eso me da, porque mucha gente dice, esta persona irá a pagar lo malo que ha sido. ¿Verdad? Y a veces nadie se escapa del juicio de Dios. Nadie. Tarde o temprano el juicio cae. Todas esas personas que han hecho tanto mal y están haciendo mal, ellos van a pagar por todo eso. Eso ténganlo por seguro. De Dios nadie se burla. Sigue, hermano. Aunque limitada, la revelación que Dios da de sí mismo a todos los hombres no ha sido ambigua o poco clara. Él ha hecho evidente a todos los hombres que hay un único Dios verdadero y que solo Él debería ser adorado. La frase dentro de ellos sugiere que el conocimiento del Dios vivo no se demuestra solamente por medio de las obras de la creación, sino que también Dios mismo ha grabado este conocimiento en el corazón mismo de cada hombre. El universo que Dios ha hecho prueba su existencia, pero esta prueba simplemente actúa como una confirmación de lo que todos los hombres ya saben. Hay un único Dios verdadero y Él es digno de adoración y obediencia. Ahí está, completamente claro. ¿Ok? No va a haber excusa para absolutamente nadie. El punto B dice, Dios ha puesto su ley en el corazón de todos los hombres. ¿Qué nos enseña Romanos 2, 14 y 15 acerca de esta verdad? Vamos a Romanos 2. Porque cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen con instinto los dictados de la ley, ellos, no teniendo la ley,
son una ley para sí mismos, porque muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras defendiéndolos. Ujú. Ahí podemos ver eso, ¿verdad? Que Dios ha puesto su ley escrita en el corazón de todo hombre. Otra vez, hablando de lo mismo, ¿verdad? Y esta ley los acusa y otras veces los defiende, ¿no? Por eso a veces vemos personas que no son cristianas y que hacen cosas buenas. Son moralmente correctos, ¿verdad? Y hacen, inclusive, es difícil decirlo, ¿verdad? Pero muchas veces algunos que se llaman cristianos y hay otras personas que no van ni a una iglesia y son más morales y hacen cosas que deberían. Por eso cuando uno entra a una iglesia, uno no se puede guiar por las personas, porque el hombre te va a fallar y muchas veces las personas dicen, ay, y este que es cristiano y mira el testimonio que está dando. Entonces, tenemos que tener cuidado de no poner nosotros la mirada en el hombre porque el hombre falla. Y no se confunda. Yo he oído y he visto eso mucho. Y tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que poner la mirada en el Señor. Por supuesto, es importante, sobre todo los líderes que vivan una vida consagrada a Dios, como el Señor manda. Eso es sumamente importante, pero a veces no sucede eso. Y entonces son vergüenza más bien para la iglesia, para el Señor y todo, dan mal testimonio y es una lástima, pero eso sucede. Ok, hermano, entonces la última nota aquí, ya para terminar esta clase, y no menos importante, dice, esto no significa que hubo entre los gentiles personas que obedecieron perfectamente la ley de Dios y así fueron justos delante de Él. Véase Romanos capítulo 3, vaya un poquito más allí. Este libro de Romanos, qué tremendo. Del 9 al 12. Vamos a ver, Lucía. ¿Nos quiere ayudar? Ok. Aquí yo tengo... Pásele este micrófono allá a Lucía. Ay, perdón. Entonces, ¿estoy bien? Sí, 3:12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado a una se hicieron inútiles. Hasta el 12. Ajá, hasta el 12. Todos se han desviado a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hasta el 12, todos se han desviado y a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, todos, aquí la palabra nos dice claramente que pues todos están bajo pecado. Es lo que nos está diciendo. ¿Okay? Entonces sigue diciendo, sino que aún en las culturas paganas habían leyes y normas morales que estaban de acuerdo con la ley de Dios. Tener en alta estima, decir la verdad, honrar a los padres, las prohibiciones contra el asesinato, etc. Fíjate que una sociedad no puede realmente sobrevivir sin estos principios, sean paganas o no, ¿verdad? Que no hay una nación que pueda sobrevivir sin ley.
sin ley. Bueno. No puede, no Tiene puede. que tener un orden, Si no se destruyen. Exacto. Entonces, esto se levanta como una evidencia innegable de que Dios ha escrito, ha impreso o ha grabado la esencia de su ley. Ahí lo podemos ver, es una prueba, ¿verdad? En las conciencias de las personas. Su ley, amor a Dios y amor al prójimo, en el corazón de cada hombre. Aunque hay multitudes que no tienen el código escrito de la ley revelada por medio de las Escrituras, Dios ha escrito su ley en el corazón y en la mente misma de ellos. Wow, tremendo. Aunque no es tan específica como la ley escrita de la Escritura, esta ley es suficiente para guiar a los hombres en el camino correcto. Por lo tanto, todos los hombres serán hechos responsables en el día del juicio. En el versículo 15, Pablo menciona la conciencia, la cual se refiere a un sentido moral del bien y del mal dentro de cada hombre que lo defiende cuando obedece la ley de Dios y lo acusa en cada acto de desobediencia a Dios. Y eso me recuerda a mí cuando a Martín Lutero lo llevan a juicio, ¿verdad? Porque él había, pues una de las más famosas era las 95 tesis en contra de la Iglesia Católica. Y lo llevaron y lo querían matar realmente. Dios no permitió que lo mataran, pero bueno, lea la historia o hay una película buena acerca de eso que también le puede ayudar a entender un poco lo que es la historia de la Reforma y todo. Pero hay algo que él dijo cuando lo pusieron ahí y él dijo, necesito tiempo para decidir. Y él, bueno, tuvo en oración, en una lucha tremenda con el enemigo y todo, donde él estaba. Y después al otro día vino y dio su respuesta, porque le pedían una respuesta. Si él se retracta contra todas las 95 tesis, más todos los escritos que él había escrito en contra, ¿verdad?, de todos estos líderes que lo que estaban haciendo era, la iglesia se había convertido totalmente en pagana. Y él dijo, no me retracto y no es bueno ir en contra de la conciencia. De verdad que eso me ha quedado a mí, ¿verdad? Entonces, Dios ha escrito su ley en todo el mundo y como dice aquí el autor, ¿verdad?, no es bueno ir en contra de la conciencia. ¿Ok? Entonces, para terminar aquí, dice, la conciencia puede ser rechazada. Eso es terrible, ¿verdad? Primera de Timoteo 1:19, vamos a ver qué dice. Y eso lo podemos ver a nosotros, por ejemplo, en las personas que son asesinos, que roban, que hacen cosas malas. La conciencia ¿Ustedes creen que en un principio, cuando ellos cometieron, por ejemplo, el primer asesinato o el primer robo, no se sintieron mal? ¿Qué creen ustedes? ¿No se sintieron mal haciéndolo? ¿Mm? Claro que sí. Pero a medida lo iban haciendo, esa conciencia se va cauterizando al punto de que esa persona no siente ya nada y lo hace como si fuera cualquier cosa. ¿Mm? ¿Qué dice 1 Timoteo 1:19? Dice, guardando la fe y una buena conciencia, algunos han rechazado y naufragaron en lo que toca a la fe. Han rechazado la conciencia y eso se puede rechazar. ¿Okay? Hasta el punto de que no funcione más como una brújula moral. Tremendo. Eso yo lo subrayé ahí. Si usted quiere, subráyelo. O sea que la conciencia es una brújula moral. Me encanta esa frase. Una brújula moral. Pablo se refiere a este horroroso estado como ser entregado a las pasiones degradantes del propio corazón corrompido. Vamos a ver cómo lo dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 24 y después al 26. Volvamos a Romanos.
Romanos 1:24, ¿qué dice? Por lo cual también Dios lo entregó a la inmundicia y la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí su propio cuerpo. Exacto, ¿y el 26? Por esto Dios los Oh. entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Fíjate que dice que Dios los entregó, los entrega, te suelta. O sea, la persona es culpable por lo que hace siempre. Somos responsables por lo que nosotros hacemos. Sí, es bueno entender eso. Dios no te pone en tentación para que tú te enredes en eso. No, simplemente Dios lo dejó. Y como su conciencia cauterizada, vamos al mal. Esa es la condición del hombre. Sí, hay personas que dicen, el diablo me tentó. Sí, el diablo te tentó, pero tú eres el que cedes a la tentación. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso. Y a veces nos metemos o estamos en sitios o situaciones donde no debemos estar. Y tenemos que tener cuidado con eso también, como hijos de Dios. Entonces dice, o tener cauterizada, y con esta última escritura terminamos, o tener cauterizada la conciencia. 1 de Timoteo 4:2. Vamos a leer esa y con esa terminamos. Mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Fíjense cómo habla de la conciencia. La tienen cauterizada. ¿Qué significa que está cauterizada la conciencia? Está quemada, sin nervio. Está muerta. La cauterización es, te quema el nervio para que no sientas. Que no sientas nada. Esa es la cauterización. Digo que mientras más, por ejemplo, nosotros los hijos de Dios obedecemos al Señor, pues como que nuestra conciencia está más Y gracias a Dios que está. sí, cualquier cosa, y tú haces algo que a Dios no le agrada, lo que sea, y te duele, ¿verdad? ¿Okay? Preguntas, comentarios antes de irnos esta noche. La verdad que está muy buena. Sí, esta clase de verdad que me gustó mucho, muy necesaria. ¿No? ¿Todos estamos bien? Sí, está bien clara esta clase. Bueno, buenas noches y que Dios les bendiga. Hasta aquí la clase sobre Dios es el legislador.